El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría estar con ustedes hoy. Qué bendición poderles compartir la palabra de Dios. Les saluda su amigo, su hermano en la fe, Enrique Gómez Sánchez. Qué bueno poderte decir que nos gusta y nos agrada que estés en sintonía para compartir la palabra de Dios. Nuestro objetivo es, no buscamos like, no buscamos seguidores, no buscamos dinero. Buscamos que Dios levante un pueblo que le crea a Él. Buscamos que tú seas una persona, columna de la iglesia donde asistes. Porque tampoco buscamos sacar personas de un lugar, no. La iglesia, vuelvo y repito, debe volver a abrir. La iglesia deben los cristianos volverse a reunir. Así el diablo quiere hacer ver la sociedad, los pensamientos, que la iglesia como un punto de aglomeración de personas es un gran foco de infección. En el nombre de Jesús reprendemos todo pensamiento y sabiduría humana, porque la iglesia tiene que volver nuevamente a ser el foco donde la gente corra y diga, allá está Dios. Donde la gente corra y diga verdaderamente, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No porque lo haya dejado de ser, no. Nosotros hemos tomado eso como un pensamiento más. Y la verdad es que todo puede pasar, pero la palabra de Dios nunca. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Un día para Él son como 1000 años como un día. Me alegra verte, te saludamos de parte de todo el equipo de trabajo. Un aliento de vida. Permíteme orar por ti. Permíteme pedirle a Dios que venga en esta hora. Que su presencia se haga real en tu vida. Que en esta hora, si tú estás desanimado, desalentado, desorientado, tú dices, es que yo no siento nada. No sé qué hacer, me agolpan las deudas, los problemas, la crisis que ha traído todas las medidas que han tomado los gobiernos para poder contener, controlar todo lo que está pasando. Sea en el nombre de Jesús de Nazaret destruido y que a tu vida venga paz, que a tu vida venga una salida, porque Dios juntamente con la prueba nos da una salida. Eso dice la Biblia. Dios no pone cargas que tú no puedas llevar. Dios te hace pasar por el desierto para enseñarte que Él es real, que Él es poderoso, que Él es sobrenatural. Y para poderlo hacer, tú debes vivirlo en tu propia vida. Padre Celestial, vengo a ti en esta hora clamando por cada persona, por cada amigo, cada hermano que me ve. Yo te pido, oh Dios, en esta hora, que tu presencia fluya a cada hogar, que tu nombre fluya a cada vida, que en esta hora ellos puedan sentir el abrazo tuyo, que en esta hora ellos puedan decir verdaderamente, tú eres real, Señor. Oh Espíritu de Dios, yo solo te pido a ti que en esta hora tú te entrones en este programa. Yo te pido que tú te entrones en este ministerio, Señor. Y que las personas vean que solamente en Jesucristo hay poder. Que Dios Padre es real y que sigue existiendo. Y que ha enviado a su Espíritu Santo para que nos ayude en medio de la debilidad. Para que nos ayude en medio del problema, de la adversidad. Orar como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, tú lo has prometido, Dios, que intercederá por nosotros con gemidos indecibles.
Yo te pido a ti que vengas a cada vida. Aquellas personas que están enfermas, Padre, trae salud a sus cuerpos, para que ellos vean que en medio de la enfermedad tú sigues siendo Dios. Tú no dejas de ser Dios, porque tú eres real. Y tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Padre, mira aquellos que se encuentran atravesando dificultades, adversidades económicas. Yo te pido que abras una fuente económica, un empleo, una solución que ellos vean, Padre, porque tú viniste a sus vidas y les das claridad para que ellos puedan ver, comprender y entender en qué se deben mover. Que ellos puedan conocer que tú eres real. Que ellos puedan conocer que tú eres poderoso. Padre, tú eres Dios grande. Y hoy nos levantamos como aquellos hombres de Dios, como Elías, como David, como Abraham, que te creyeron a ti. Hoy nos levantamos como ese Eliseo, que te creemos a ti, que tú vendrás y traerás una solución a nuestras vidas. Echo fuera toda incredulidad de los cuerpos, toda incredulidad de las mentes de las personas, todo lo que los cautiva y los ata, todo lo negativo que haya en tu vida, sale ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea dada la gloria, a tu nombre sea dada la honra. Úsame como un instrumento en tus manos, porque solo tú nos puedes usar, solo tú puedes darnos palabras de vida eterna en el nombre de Jesús. Por eso toda incredulidad sale ahora mismo en el nombre de Jesús de tu vida. Toda enfermedad es llevada cautiva al poder de Jesús de Nazaret. Todo desasiego se va y viene a tu vida el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, el Espíritu apacible que todo lo llena. En el nombre de Jesús, Padre, tú has venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento. Por eso te pido, Padre, unge mis palabras. No quiero ser un buen expositor de tu palabra. No quiero ser un buen orador. Quiero ser un reflejo tuyo y que todos te miren a ti, a aquel que murió en la cruz del Calvario, pero no quedó allí, ha resucitado y hoy está para vencer y destruir todo argumento y toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Quiero agradecerte tu sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Nunca hemos propuesto recibir ayuda económica porque no ha sido nuestro objetivo. Nunca hemos querido decirle a las personas que no vayan a la iglesia. No, tú ve a tu iglesia, apoya a tu pastor. No te dejes ilusionar por las redes y por muchas personas que te prometen algo, cuando tú debes ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que te puede cambiar. Valora el esfuerzo de tu pastor. Valora el esfuerzo que él ha hecho por dedicarte el tiempo, por dedicarte la vida. Un pastor dedica su vida, quizás muchas cosas él tiene que suprimir, él tiene que negarse, muchas cosas. Y eso como humanos, es que el gran problema es cuando idealizamos a una persona. Tú la oyes hablar, te cautiva lo que habla, la idealizas y ya crees que, mejor dicho, es Dios en persona, y comete un error y te desinflas del evangelio, se mete el enemigo y siembra en tu vida la cizaña y tú empiezas aún a dudar de lo que Dios es y lo que ha hecho en tu vida. Y cuando tú permites que en tu mente entre un pensamiento negativo, cuando tú permites que a tu mente entre un dardo,
Cuando oyes otras voces y llegan a tu mente con conceptos y quizás verdades disfrazadas de mentiras para capturarte, atarte, y tú desvías la mirada del Señor y olvidas a tu pastor, es un gran error. Yo pienso y vuelvo y digo, la doctrina es fundamental, porque a través de la doctrina tú no te dejas mover para ningún lugar. Así que el objetivo de este ministerio es dar de lo que has recibido. De gracia recibiste, da de gracia. Salúdanos, queremos que tú nos saludes, queremos que tú nos envíes ahí un Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te haga prosperar, Dios te haga crecer. Aprende a creerle a Dios, aunque la adversidad sea diferente. La verdad siempre triunfa sobre la adversidad. Este domingo estaremos predicando en una iglesia, damos gloria a Dios por ello. Y seguimos avanzando y creyéndole a Dios. Dios es poderoso y sobrenatural. Seguimos estudiando nuestra carta a los romanos. Mi objetivo no es correr en la palabra, mi objetivo es detenernos y que tú hoy te sientes como cuando vas al médico. Cuando tú vas al médico, vas dispuesto y preparado a saber la verdad de tu condición de vida, de cuerpo, de salud. Y el médico te da el diagnóstico, luego viene la medicina. Así que permíteme en esta hora que el Espíritu de Dios sea el que diagnostique en esta hora tu vida. Un instrumento del mal, sí, un instrumento del mal. La carne, sí, estos huesitos, como alguien dijo, esta carnecita es la carne. Romanos capítulo 7, versículo 14. Abre tu Biblia en esta hora o léelo ahí con nosotros, ahí en el pie de página. Romanos 7, 14. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Aquí el apóstol nos está mostrando una moneda. Por lo general, una moneda tiene dos caras: cara o sello. Y esa moneda, en muchas ocasiones, es utilizada para definir un ganador. En varias disciplinas, una de ellas el fútbol, que hace mucho tiempo jugué, pero años jugué, se usaba la moneda para saber quién escogía cancha y quién sacaba. Así que una de las dos caras dominaba al equipo ganador. El apóstol está diciendo que tú y yo somos la moneda. Sí, somos una moneda. Y tenemos dos caras: espiritual o carnal. Si tú leíste detenidamente Romanos capítulo 7, versículo 14, dice el apóstol: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, una cara. Tú eres un ser espiritual. Mas yo soy un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La otra cara de la moneda, el sello. ¿Por qué el apóstol establece y demuestra que la ley de Dios o sus mandamientos son espirituales? Para tú comprender esto, tienes que entender que Dios te hizo a ti un ser espiritual, que fue el primer hombre creado por Dios, Adán. Adán era un ser espiritual metido en un cuerpo hecho del polvo de la tierra. Por eso Romanos 7:14 dice: así que todos sabemos que la ley
es espiritual. La ley es espiritual. ¿Recuerdas tú las palabras del Señor Jesucristo cuando estaba hablando con Nicodemo en Juan 3:3? Dice la Biblia, Jesús le respondió: te digo la verdad. El que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. El que no nace de nuevo. No está diciendo el que adquiere, no. Debes nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que en ti el espíritu está muerto y debe nacer. Debe florecer, debe ser renovado tu espíritu. Para que ese espíritu tenga acceso a Dios. Así que tú recibes al Espíritu Santo, que es el que le da vida a tu espíritu, y esto te convierte en un cristiano. Por eso dice Hebreos capítulo 8, versículo 10. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La ley de Dios y los mandamientos ahora no están escritos en una tabla, que dice Romanos, sino ahora están escritos en ese nuevo ser espiritual, creado según Dios para su alabanza. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Así que tú tienes que tener claro cuál fue la ley que Dios destruyó por medio de Cristo, que ya a nosotros no nos gobierna, porque la ley ha muerto. Eso lo dice Romanos. Y en el capítulo 6 lo expuso el apóstol claro de manera contundente. Morimos a la ley cuando somos bautizados en Cristo, cuando somos unidos en Él. Así que ya la ley no tiene poder sobre nosotros. La ley que Dios destruyó fue la ley que nos decía o determinaba que todo aquel que comete pecado debe morir. Cristo la cumplió. Ahora nosotros tenemos que ser personas espirituales. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. ¿Quién lo puso? Cristo. Por eso no necesitan que nadie les enseñe. ¿Por qué nadie nos va a enseñar? Porque Cristo cumplió el mandato de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso hay poder en la sangre de Jesús. Y una vez nosotros recibimos la libertad del pecado, dice Dios: pondré su ley en su mente y las escribiré en su corazón. Por eso Juan dice, ya no necesita que nadie les enseñe. ¿Por qué? Porque ya tú comienzas a entender que no debes robar, porque la Biblia dice, no robarás. Tú no codiciarás, porque la Biblia dice, no codiciarás. Y empiezas tú a entender la palabra, no por obligación, sino por amor. Así que en esta noche quiero entenderte y explicarte, no sé si alcance a terminar, pero si no, permíteme terminar el martes. No quiero ser cansón con el tema, no, quiero ser práctico y que tú lo puedas comprender. Entonces sigo leyendo Primera de Juan 2:27. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo, que Cristo puso en ustedes, sí, en ti, eres cristiano. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. La verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo. Y ahí viene lo clave. Y manténganse siempre unidos a Cristo. O sea que hay una posibilidad de un creyente apartarse de Cristo. Sí. Cuando deja que su
carne le domine y el espíritu lo acalla. En este momento yo me acuerdo de una ilustración que usó mi padre diciendo en la vigilia: Señor, un cristiano clamando porque alguien le hacía la guerra, le hacía lo imposible, y le dijo: Señor, permíteme 5 minutos de impío para colocarle los 5 ministerios. Eso quiere decir que si tú dejas que tu carne te gobierne y no dejas que el Espíritu de Dios se manifieste, cometes un gran error. Porque donde obra la justicia humana, no obra la justicia de Dios. Por eso, mantente unido siempre a Cristo. Toman valor las palabras cuando el Señor dice: si alguien te pega en una mejilla, pues pon la otra. ¿Por qué? Porque ya no eres tú el que vive, sino Cristo que vive en ti. Y lo que te hagan a ti, Dios hará justicia. Primera de Corintios 2:13 dice la Biblia. Estamos hablando acerca de la ley que es espiritual. Por eso Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice Primera de Corintios 2:13, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Yo te estoy enseñando y te estoy mostrando que la ley de Dios es espiritual, no carnal. Que en la vida tuya, que es como una moneda, una ilustración que uso, hay 2 caras. Está el espíritu y está tu carne. Ya te lo voy a demostrar por la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. Tú tienes que amar a tu hermano. ¿Qué es que tiene errores? Ama a tu hermano. ¿Qué es que es un pecador? Ama a tu hermano, mas no su pecado. Ama a la persona, mas no lo que hace. ¿Por qué? Pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en tu corazón. Pero ¿cuál es la realidad que tú vives hoy? ¿Cuál es tu cara la que te está dominando? Estamos hablando de una moneda, cara o sello. ¿Cuál es? Frente a la verdad que está en la palabra de Dios. Porque la otra cara es la carne. Dijo el apóstol en Romanos 7:14. Pero yo no soy espiritual. Porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy un esclavo del pecado. ¿Cómo así dirá alguien? Pero en Romanos 6 dice el apóstol que destruyó la ley y que ya no soy esclavo del pecado. Pero ahora me dice en Romanos 7:14 que no soy espiritual, sino soy carnal. Déjame explicarte con detenimiento. Cuando tú llegas a la vida cristiana, estás alejado de Dios. Tienes tu carnecita vivita, tus huesitos, todo vivito. Entonces en ti hay unas obras que se hacen manifiestas de esa carne, que son la envidia, los celos, etcétera, etcétera. Cuando vienes a Dios a través de Cristo y su obra en la cruz, Dios pone en ti vida a tu espíritu. Entonces comienza esa confrontación, lo espiritual y lo carnal que domina en ti. Recordemos que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. El hombre fue creado por Dios como un ser espiritual. Entiéndelo. Dios creó a Adán y a Eva como un ser espiritual viviendo en un cuerpo hecho del polvo de la tierra.
Cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre, hizo el muñequito, el molde, sopló sobre él, recibió la vida de Dios. O sea que la sangre, que es la vida, empezó a correr por todo tu cuerpo y empezó a generar vida. Y ahí tú eras un ser espiritual, mas no eras carnal, porque aún esa naturaleza no existía en ti. Génesis 2:7 dice la Biblia: entonces Dios tomó un poco del polvo de la tierra y con ese polvo formó al hombre y luego sopló sobre su nariz y con su propio aliento, el aliento de Dios, le dio la vida. Así fue el hombre un ser viviente. Así que el primer ser creado por Dios tenía el poder de elegir y sus propias decisiones era amar a Dios, ya que tenía armonía con su creador. Él tenía la libertad de amar o rechazar sus mandamientos. Él tenía la libertad de vivir alejado o acerca de Dios. Dice Génesis 2:16, puedes comer libremente de todos los árboles del paraíso. Así que el hombre disfrutaba una comunión directa con Dios porque era un ser espiritual. Podía compartir con Dios su estado espiritual en perfecta armonía, porque no existía nada que lo separara de Dios. En otras palabras, no existía la naturaleza caída o la naturaleza de pecado que lo alejara de Dios. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nadie que no fuera santo se podía acercar a Dios. Éxodo 33:20, sin embargo, no podrás verme directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Levíticos 21:8, deberás tratarlos como santos, porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos, porque yo, el Señor, santo, y yo te hago santo. Así que lo que yo quiero decirte, que el primer Adán era una persona espiritual, era una persona santa y tenía comunión con Dios. Pero Dios le dio una ley o un mandato específico, que ya lo vimos en Romanos. Y mandó Jehová, dice Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia, repita conmigo, el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que no había muerte en él, era espíritu. El morir que Dios se refería es que el hombre introducía en su cuerpo, en su ser espiritual, algo que no fue dado por Dios, tanto así que la Biblia dice, ponme atención, Génesis 2:25, tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, que eso es el último versículo del capítulo 2, cuando uno llega y dice la Biblia, tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de verse así. Así que la palabra desnudo significaba la dependencia moral y espiritual en total armonía con Dios, donde la naturaleza del hombre era la que Dios había creado, porque para una persona poderse acercar a Dios, vivir en Dios, debe ser un ser espiritual. No puede haber malicia, no puede haber carne,
Porque la carne es la que nos separa de Dios. Porque las obras de la carne son los pecados que nos hace sentir desnudos delante de Dios. Porque la carne contiene corrupción y mortalidad. ¿Te acuerdas que yo te hice repetir el árbol de la ciencia del bien y del mal? Eso es la carne. Por eso Dios al hombre le exhibió ese árbol diciendo, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, en otras palabras, es la carne. Y esa carne, si tú la tomas, te aleja de mí. Dice Apocalipsis 3:18, hablando de la desnudez, del bien y del mal, de lo moral, de lo que nos ata al pecado. Por eso te aconsejo, que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo te doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, óyelo bien, si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Así que ese ser espiritual estaba desnudo delante de Dios. No había nada que lo hiciera avergonzarse. Y eso es lo que Satanás ha querido vender. La mentira más grande es que Dios te rechaza por tu pecado. No, tu pecado te rechaza de Dios porque es tu desnudez. Por eso Apocalipsis dice, vístete con la ropa que yo te doy. ¿Recuerda usted el pasaje? No está en la prédica, pero había un pasaje donde se invitó a una serie de personas a una fiesta y el hombre llamó a sus amigos cercanos, no vinieron, a sus familiares no vinieron, rechazaron eso. Entonces el hombre de la fiesta dijo, vayan por los campos, por las veredas, busquen a todos aquellos que quieran entrar a mi fiesta, porque ya está todo preparado. Y fueron y llamaron a mancos, a mudos. En otras palabras, llamaron a gente imperfecta, a gente que no conocía el anfitrión, que no eran sus allegados, que no eran sus amigos, no eran sus familiares. Y estando él en la fiesta, ve a un hombre y le dice, amigo, ¿quién te dejó entrar? ¿Por qué tú estás aquí? Y el organizador, el dueño de la fiesta dijo, sáquenlo. Pues en la tradición judía, a una fiesta se le daba a la persona el traje para que entrara, la ropa para que entrara. Por eso era fácil identificar a aquella persona, porque no estaba vestida de Cristo, no estaba vestida del Espíritu Santo. Y esa persona dijo, pero si en tu nombre yo hice cosas, en tu nombre. Y Dios le dice, no te conozco. Así que la vida cristiana no se trata de hacer una exposición de la palabra, sino que tú trates de vivir la palabra por medio del Espíritu Santo. Dios ve al hombre desnudo por poseer una conciencia del bien y del mal, llena de sabiduría humana, que siempre le hace justificar sus actos, los cuales le hacen morir eternamente alejado de su presencia. Tú ves a muchos cristianos con la Biblia. Supongamos que está en la Biblia y la ponen debajo del hombro. Y para todos los van con la Biblia y tú cada nada los ves orando. Ay, papito lindo, Señor, no quiero pecar. Ay, Señor, no quiero. Pecador inmundo. Y quieren agradar por medio de sus obras a Dios cuando no es por obras para que nadie se gloríe, porque en tus obras está la sabiduría humana. Y cuando tú entiendes que viene la sabiduría humana, te alejas de la justicia de Dios. Y cuando te alejas de la justicia de Dios, es por eso que muchos cristianos hoy son
una vergüenza. Así que la desnudez, aparte de ser algo físico en nosotros, porque tú ves a una señorita y cuando tú la ves y otra persona la está viendo se siente mal, o una mujer cuando va por la calle y un hombre morboso la ve, ella se siente mal, se siente, porque en nosotros hay un conocimiento del bien y del mal. Mire lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 7. El hombre estaba desnudo. Pero mire lo que dice Génesis 3:7. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. La desnudez, el conocimiento, el tomar del árbol del bien y del mal nos trae desnudez de por vida delante de Dios. Por eso la Biblia dice: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el apóstol en Romanos dice: porque si fuera por las obras, Abraham sí tendría de qué justificarse, mas no. Abraham fue contado porque le creyó a Dios, o sea, se salvó porque le creyó a Dios. Tú eres salvo, yo soy salvo, porque Cristo me ha comprado con su sangre preciosa. Claro que cometemos errores, claro que unos cometemos más pecados que otros y quizás cometeremos pecados mortales más grandes que otros. Sí, seremos dignos de lástima y seremos dignos de menosprecio de otros. Pero ¿sabes algo? Quien me justifica a mí y a ti se llama Cristo, cuando yo entiendo que por su palabra soy yo salvo. Por ello, la desnudez es poseer conciencia propia de lo que está bien y mal. O el morir al que se refiere la Biblia es adquirir una naturaleza de corrupción y mortalidad. Por eso el apóstol dijo: soy esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque en mí hay corrupción y mortalidad. En mi cuerpo espiritual, hecho del polvo de la tierra, adquirí algo que Dios no creó, sino yo tomé por desobedecer a un mandamiento y a una ley específica. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cosieron qué? Hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, el hombre en su sabiduría, en el conocimiento que adquirió del bien y del mal, tomó una hoja. Y una hoja, por lo general, ¿cuánto puede durar, mami? Una hoja en secarse. Porque la hoja, por lo general, se seca y se deteriora rápido. Menos de un día, yo creo, ¿sí o no? Pongámosle un día. Así es la sabiduría y el conocimiento del hombre. Un día. Así que hicieron delantales. 3:8, Génesis. Y oyeron la voz de Dios que andaba en el huerto al viento del día, y se escondieron el hombre y su mujer de la faz o la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Dónde se escondieron? Entre los árboles. Porque el bien y el mal, que en mi propia sabiduría, por eso la palabra de Dios no es sabiduría, la palabra de Dios es la verdad, me hace libre, no la sabiduría humana. Yo puedo argumentar y justificarme de mil maneras, pero la verdad me confronta. Y la verdad dice: tu pecado es tal, tu pecado siempre está delante, como decía el salmista, es que el pecado está siempre delante de mí. Pero Dios, líbrame, justifícame, perdóname. Entonces, ¿por qué la prostituta de Rahab, allá en Jericó, aparece en la genealogía de Jesús? Pues que es que no es por obras para que nadie se gloríe. Es la justicia y el amor de Dios que te libra y te redime del pecado. Por ello, tú debes entender que necesitas al Espíritu Santo.
en tu vida. Yo necesito al Espíritu Santo en mi vida. No basta con decir que soy cristiano. No, el primer hombre creado por Dios era un ser espiritual, creado en perfecta armonía para vivir con Dios. Sí, y este hombre adquirió en su cuerpo el bien y el mal, una naturaleza carnal y de pecado que le hace corrupto y mortal. Génesis 3:9. Y llamó Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No, yo no creo que haya dicho así. ¿Dónde estás tú, hombre? Y empezó a mirar, ¿dónde estás tú? No porque Dios no todo lo vea, no, Dios todo lo ve. Dios está hablando es de la conciencia del hombre que adquirió. Por eso cuando tú estás delante de la Escritura te puedes alumbrar. Cuando tú estás delante de la Escritura ya te puede redarguir. Por eso te sientes mal. Y a veces tú dices, pero a ese Señor, ¿quién le dijo la verdad? No, es que Dios es la verdad. Y cuando la verdad llega a tu vida, te hace libre. Solo la verdad. Génesis 3:10. Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, me agazapé. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El bien y el mal. Así que el estar desnudo en un cuerpo espiritual es saber que has desobedecido a la voz de Dios. Es saber que no estoy en comunión perfecta porque mi espíritu ha muerto. Porque solo Dios puede dar vida al hombre creado. Por eso Dios, en un estado espiritual, al hombre, al primer Adán le dijo, tú desobedeciste y has muerto a mi relación, y por lo cual como en ti está el bien y el mal, estarás para siempre desnudo delante de mi presencia. Pero ¿cuál es la como dijera yo, la constante del hombre? Echarle la culpa a otro. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¡Qué santurrón! Entonces dijo la mujer, versículo 13. Entonces dijo la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Le dijo Dios. Y la mujer dijo, la serpiente. Ella me engañó y yo comí. Y la serpiente miró para todos lados y dijo, ¿y ahora quién le echó la culpa? Bueno, me tocó asumir la culpa por estos, pero los saqué de la relación que tenían con Dios. Y ahora ellos en su propio conocimiento del bien y del mal creerán acercarse a Dios. Ten cuidado porque no es por obras humanas. No, las obras humanas son el resultado de mi actuar en mi sabiduría humana, alejado de Dios, donde siempre me justificaré a sí mismo, por lo cual mis actos siempre serán buenos en mi propio proceder. Y es que el cristiano tiene esa lucha. Y no estoy haciendo apología al pecado, vuelvo y te digo, no. Porque el que peca y reza empata, no. O tú pecas y te vas al infierno, o Dios te justifica y te lleva al cielo. Dice Pablo en 1 Corintios 9:27. Mira el consejo que da el apóstol, porque estamos exponiendo la lucha o la moneda con dos caras, cara o sello, espíritu o carne. Eso es lo que te estoy exponiendo y me he detenido para que tú entiendas que tienes que tener cuidado, porque si tú vas por la calle y tú miras a una linda chica y se te van los ojos porque tiene un cuerpo esplendoroso y tú dices, oh Dios mío, Señor, y ya se te fue más allá, pecaste. Y está en tu carne y luego llegas a la casa, ves a tu esposa y moralmente te sientes mal, así no hayas hecho nada. Y tu esposa, ¿qué tienes? No, mami, te amo. Y la esposa, sí, ¿por qué me ama? No, te amo.
Y ella ve este tan raro, ¿no? Y empieza ahí el coqueteo, el manoseo del diablo. Y tú al otro día quieres salir a la misma hora, ay sí, a la misma calle y ver la misma chica para deleitar tus ojos. Ten cuidado, porque si tú desde un comienzo no rechazas eso y lo aceptas, has quedado enlazado. Primera de Corintios 9:27 dice la Biblia, golpeo mi propio cuerpo. No es que se azote así como los nazarenos en semana. No. El apóstol dice, golpeo mi propio cuerpo y lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado las buenas noticias a los demás. Así que un cristiano puede pecar, sí. ¿Y lo puede eso llevar del cielo? Sí. La Biblia lo está diciendo y Pablo está diciendo, no quiero resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado las buenas noticias a los demás. Así que el problema no es volvernos amarillistas. Ay, es que ese pastor, mírelo cómo la embarró. Es que si usted viera, y la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios. Sí, claro, usted entonces ya es verdugo, juez, de todo. No, uno mira y debe decir, Padre, manifiéstate a la vida de aquella persona. Pero ¿qué saco yo con venir y exponer y decir que es que fulano es tal y que sultano es tal? Porque yo en mi propia sabiduría, sustentado por la Biblia, puedo ver. No, es que siempre en nosotros habrá una guerra entre lo espiritual y la naturaleza caída. Habrá una lucha interior, una lucha por saber, por mirar. ¿Cuántos cristianos hoy están en esa lucha? ¿Voy a la iglesia o no voy? Pero es que no ha llegado la vacuna. Bueno, déjeme decirle que la vacuna ya llegó, la están falsificando y varias gente dice no la usen porque fue muy rápido, no hay estudio. Y conclusión, dicen que solo puede actuar 2 o 3 meses. No sé, dicen, vuelvo y te digo, no lo sé. No lo sé. Así que, ¿tú qué debes hacer? Creerle a la verdad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no pasará. Lo que pasa es que nosotros hemos querido guardar nuestro cuerpo, guardar nuestra vida, porque ese es nuestro conocimiento del bien y del mal. Pero tú no sabes que sales a la calle, se comió un familiar tuyo un banano, se le cayó una cáscara y no se dio cuenta, tú te resbalaste, te caíste y ahí te fuiste con el Señor. Pero no sé para dónde, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que hay una guerra en el hombre interior. Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. En la otra cara de la moneda. Porque el querer está presente, el sello, en mí. Pero al hacer el bien, no. Todo esto lo explica el mismo apóstol entre la lucha que hay en todo ser humano. Y la idea es que tú conozcas cuál es tu realidad, la cual tienes que someter a la verdad para que el Espíritu Santo te ayude en tu debilidad y tu realidad sea transformada por la verdad y hagas la voluntad de Dios. Así que deja de mirar en la internet. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede solucionar? ¿Qué espejo yo puedo ver? ¿Qué puedo seguir? Y lo más triste de todo es que tu ser espiritual, si está muerto, te vas a ir al infierno. Si tu ser espiritual es revivido por Dios, morirás y te irás al cielo. Y la carne, que es la parte de la corrupción y la mortalidad, es destruida en todo ser humano, así su espíritu esté vivo o esté muerto. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15:53. Dice el apóstol lo siguiente: Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen
por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Versículo 54 de la misma carta primera a los Corintios, primera de Corintios 15, 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. En otras palabras, solo cuando muramos será destruida la naturaleza caída que adquirimos por desobedecer a través de nuestro representante Adán en el huerto del Edén. Versículo 56. Versículo 56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Ya dijimos que la ley muestra que es pecado. Yo no codiciaría o no sabría qué es codiciar si la ley dijera no codiciarás. Eso lo tenemos claro, ya lo hemos estudiado. Por eso tú tienes que venir a Cristo. Yo no te voy a enseñar otra cosa. Yo no te voy a decir es que tú tienes que hacer aquello. No, ven a Cristo. Porque 1 Corintios 15, 57 dice: pero gracias a Dios. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora sí vas entendiendo y va tomando valor lo que dice Romanos 7:14. Si ves que hay una lucha en ti espiritual y una carnal, que es natural, pero ¿cuál tú vas a dejar que sobresalga? ¿El espiritual o el carnal? El espiritual sobresale cuando el Espíritu Santo está en tu vida, cuando tú estás apegado a la palabra, cuando tú la lees, cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú escuchas doctrina y la carne crece, cuando tú escuchas cuentos, fábulas, historietas, que es que ese fulano, yo soy distinto, ese es diferente, yo soy aparte, porque pues es que todo el mundo somos distintos, porque es que nadie puede ser igual a otro, hombre. Pero cuando yo tomo el chisme, la habladuría, para ponerme como líder de lo bueno, y entonces yo estaba en lo malo, y es que ese es malo porque no hace lo que yo hago, mentira del diablo. Romanos 7:14 dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, o sea, con el Espíritu, con Dios. No, el problema, no pelees más con Dios. No digas, pero es que yo no soy cristiano, porque es que al lado vive uno que dice ser cristiano, y si usted viera, eso es un chismoso, un mentiroso, un egoísta, y entonces, ¿yo cómo voy a ser cristiano? Igual a ese. Pues el diablo quiere hacerte eso y decirte eso para llevarte al infierno, y cuando tú llegues al infierno te vas a dar cuenta que no es por obras, ni es por otro, es por lo que Cristo haga en ti. Entiéndelo, iglesia. La ley de Dios es buena, es espiritual. El problema somos nosotros, porque somos demasiados humanos, esclavos del pecado. Ahora sí tú entiendes por qué el apóstol ataca a los intérpretes de la ley, mas no a la ley de Dios. Ahora sí tú entiendes por qué los doctores de la ley interpretaron como se les dio la gana. Como hoy muchas personas en las internet y en las redes interpretan muchas cosas y ponen ejemplos de otros y lo interpretan a la luz de la Biblia para ganarse en fans y así desviar a la gente de la verdad. Todo mundo cometeremos errores. Todo mundo pecaremos. Por eso dice 1 de Juan 2:1. Si alguno, no está ahí Josué, si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Lo importante es que el pecado no se vuelva una constante en ti, para que tú digas, no, es que el pastor Jorge Enrique Gómez dijo que eso era normal. No.
Te estoy diciendo que si eso está pasando en ti, es porque el Espíritu no ha tomado control de ti. Es porque tú no te has mantenido firme en Cristo. Es porque tú has dejado que la carnecita y los ojitos te dominen. Por ello el apóstol no ataca la ley de Dios tal como su interpretación. ¿Por qué? La ley es espiritual. ¿Por qué? Porque la ley de Dios la da Dios. Es su esencia, es su naturaleza. Porque la ley es una orden de Dios inviolable, pero sí aplicable. La ley de Dios es la forma por la cual se indica el camino para poder acercarnos nuevamente ante su presencia. La ley de Dios es espiritual, es buena porque es el indicador de mi estado espiritual reflejado en mi humanidad. La ley de Dios es buena porque es el stop de parar con la acción mala que estoy a punto de cometer, donde me muestra las consecuencias de seguir ahondando mi necedad de pecar. Y la ley de Dios es buena y justa porque es algo que deben hacer en mí, sabiendo que procede de Dios, donde yo debo reflexionar en amor a aquel que me dio su ley o normas, pero sin establecer mi propia ley, tratando de subsanar mis errores. Así que la ley de Dios es buena, pero nos falta estudiar el yo soy carnal, porque el apóstol dice la ley es espiritual, pero es que yo soy un carnal, corrupto y mortal. Así que no te pierdas el martes. ¿Qué es la carne? Te voy a explicar detalladamente. Alguien me dijo, ¿usted es un teólogo? No, yo no me considero así. Aprendí de un hombre que me enseñó 13 años Biblia. Biblia, martille. La Biblia es para interpretarla. La Biblia es para escudriñarla, para mirarla, para analizarla. Y mi objetivo no es buscar seguidores. Mi objetivo es que tú aprendas lo que yo aprendí de gracia de un hombre de Dios que me enseñó lo que es poder conocer yo la palabra de Dios. Así que nos falta el martes, si Dios lo permite, el martes estudiar la carne. Vamos a ver bíblicamente qué es la carne, qué significa la carne, para que tú hoy digas, Padre, debo morir todos los días en la cruz del Calvario a mi carne. Debo morir. Y no te justifiques más. Mucha gente dice, pido oración. Bueno, ya vas a aprender. Ora tú a Dios, porque es que nadie tiene corona con Dios. Nadie. Nadie tiene más acceso a Él, sino el espíritu de la persona que ha recibido de Dios, que está en comunión con Él y que vive en Él, pues tiene más accesibilidad que un carnal, porque Dios nunca lo va a aprobar, ni lo va a aceptar, ni lo va a querer. Esa es la diferencia del ser cristiano. Ay, ya pasó el tiempo, amor. Ya se nos fue. Espero ser de bendición para tu vida. Vuelvo y te digo, mi anhelo, mi propósito es ser de bendición para ti. No busco dinero, no busco seguidores, no. Busco que tú sigas a Dios, que aprendas la Biblia. Pero algo sí te quiero decir, comparte este evangelio, comparte esta prédica, compártela porque te nace y no porque te lo imponga, no. Ese es mi único propósito. Voy a orar por ti porque ya pasó el tiempo. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es vida. Gracias por este mensaje. Yo solo te pido a ti que tú le pongas tu sello. Que las personas que lo vean te miren a ti, más que exaltar una postura teológica
o más que por imponer una postura de la Biblia. Yo solo te pido a ti, Padre, que la gente entienda que hemos pecado, que nos hemos apartado de ti, que cada día cometemos errores, pero que debemos morir todos los días a la cruz de Cristo, pero no permitir que el pecado me aparte definitivamente de ti, y cuando yo muera y mi espíritu vaya a ti y mi parte de la carne, esto corrupto, esto mortal, muera y me encuentre en una condición alejado de ti, me vaya al infierno. No, Dios, salva las vidas en mi oración. Haz que esta palabra, por favor, penetre a cada cristiano, a cada vida, que nos miremos cual espejo, porque cuando nos miramos en el espejo, nos empezamos a dar cuenta que el tiempo ha pasado y que cada día estamos llegando a la vejez. Por eso, Señor, que tu palabra rompa todo dogma, toda cosa del diablo que no es tuya, y que las personas vengan a ti, porque finalmente eres tú el que tienes palabras de vida eterna, tú, Jesucristo. Gracias, Señor. Trae paz a esos corazones angustiados, esos corazones necesitados. Dale convencimiento a aquellas personas que dicen, pero este pecador predicando, este pecador es el reflejo de que Dios puede hacer algo con ti mayor, que quizás tú no hayas pecado como yo pequé, pero Dios puede hacer algo poderoso en ti si tú te metes con Él y permites que tu espíritu crezca y tu carne mengue. Muchas gracias. Dios los bendiga, los amamos. Y lo único que yo te pido es, ahí va la cuenta. No, comparte este mensaje. Compártelo. Y haz que la palabra de Dios corra y que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Dios les bendiga. Dios les guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.